El 5 de diciembre de 1945, una apacible tarde de sol brillaba sobre la base naval de Fort Lauderdale, en Florida. 5 aviones torpederos de la Marina de los Estados Unidos despegaron en una misión de entrenamiento rutinaria. Iban comandados por instructores experimentados y la ruta trazada sobre el Océano Atlántico era sencilla y habitual. Ninguno de aquellos 14 tripulantes sospechaba que estaban a punto de despegar hacia la eternidad, protagonizando el enigma más famoso y desconcertante de la aviación moderna. Aquella escuadrilla era conocida como el vuelo 19. Menos de 2 horas después de despegar, las transmisiones de radio entre los aviones y la torre de control empezaron a volverse erráticas y desesperadas. Los pilotos informaban que sus brújulas habían dejado de funcionar, que el mar no se parecía a nada que hubieran visto antes, y que no sabían en qué dirección volar. Finalmente, el comandante emitió una frase que quedaría grabada para siempre en la historia del misterio. Estamos entrando en agua blanca, nada parece estar bien. No sabemos dónde estamos. El agua es verde, no es blanca. Poco después, la señal se perdió para siempre, pero la pesadilla no terminó ahí. Un hidroavión de rescate con 13 tripulantes a bordo fue enviado de inmediato para localizar a los cazas desaparecidos. Tan solo 20 minutos después de despegar, el avión de rescate también se desvaneció en el aire sin dejar el menor rastro. En cuestión de pocas horas, 27 hombres y 6 aeronaves se evaporaron en la misma zona del océano sin que se encontrara jamás una sola mancha de aceite, un chaleco salvavidas o un fragmento de fuselaje. Aquel evento no solo conmovió a la opinión pública de la época, sino que dio origen a uno de los conceptos más populares, intrigantes y temidos de la cultura moderna, el Triángulo de las Bermudas. Para entender la magnitud del desastre del vuelo 19, es necesario remontarse a las 2 de la tarde de aquel día de diciembre. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar apenas unos meses antes, y la base naval de Fort Lauderdale era un centro de entrenamiento de élite. Los aviones involucrados eran 5 torpederos Grumman Avenger, máquinas de guerra sumamente robustas, diseñadas para resistir daños graves en combate y preparadas para amarar en el agua en caso de emergencia. El líder de la escuadrilla era el teniente Charles Taylor, un aviador veterano con más de 2.500 horas de vuelo, muchas de ellas acumuladas durante intensos combates en el Océano Pacífico. Los otros 4 pilotos eran estudiantes avanzados que estaban a punto de graduarse. Cada avión llevaba suficiente combustible para volar durante más de 5 horas. La misión consistía en volar hacia el este, lanzar torpedos de práctica sobre una zona de arrecifes, continuar hacia el norte y luego regresar a la base en Florida, una ruta triangular sin mayor dificultad. A las 2:10 de la tarde, las aeronaves despegaron sin contratiempos. El bombardeo de práctica se realizó con éxito. Sin embargo, alrededor de las 3:30 de la tarde, la torre de control de Fort Lauderdale comenzó a captar conversaciones extrañas entre los pilotos a través de la frecuencia de radio. En lugar de escuchar confirmaciones de navegación estándar, los operadores en tierra escucharon al teniente Taylor hablar con uno de sus aprendices. El líder de la escuadrilla sonaba desconcertado. Decía que sus 2 brújulas, la magnética y la giroscópica, habían dejado de funcionar de manera simultánea. El teniente creía estar volando sobre los cayos de Florida, muy al sur de su posición real, y decidió virar hacia el noreste con la esperanza de encontrar la península. A medida que pasaban los minutos, la situación empeoró drásticamente. Los jóvenes pilotos de la escuadrilla notaron que los cálculos de su líder no tenían sentido, y sugirieron volar hacia el oeste, en dirección al sol poniente, lo que indudablemente los habría llevado de vuelta a la costa americana. Pero la jerarquía militar y la confianza en la experiencia de Taylor hicieron que la escuadrilla mantuviera el rumbo fijado por el comandante. El clima, que había sido perfecto al inicio de la tarde, comenzó a deteriorarse rápidamente. Fuertes rachas de viento, chubascos tormentosos y olas gigantescas empezaron a azotar el océano. Las transmisiones de radio eran cada vez más débiles y distorsionadas por la estática. La torre de control intentó guiar a los aviones usando radares, pero la interferencia atmosférica impedía fijar su ubicación exacta. A las 4:30 de la tarde quedó claro que la escuadrilla estaba completamente perdida sobre el Atlántico. Taylor comunicó que no podían ver tierra y que el combustible empezaba a escasear. A las 4:90 la señal de radio se interceptó una vez más. Se escuchó a Taylor decir que, cuando el primer avión se quedara sin combustible a menos de 300 litros, todos amararían juntos en el mar embravecido. Alrededor de las 6:30 de la tarde se captó la última transmisión comprensible del vuelo 19. Eran fragmentos de voz entrecortados por la estática solicitando ayuda urgente. Después de eso, el silencio absoluto se apoderó de las frecuencias militares.
Inmediatamente, la Marina estadounidense desplegó una de las operaciones de búsqueda y rescate más masivas de la historia en tiempos de paz. Barcos de guerra, aviones y embarcaciones civiles peinaron miles de kilómetros cuadrados de océano. Fue durante esta búsqueda cuando la tragedia se multiplicó. Un hidroavión Martin Mariner, especializado en rescates marítimos y conocido por su capacidad para despegar y aterrizar en el agua, despegó a las 7:30 de la tarde con 13 tripulantes para rastrear la última posición estimada de los cazas. Apenas 20 minutos después, la aeronave desapareció de los radares. Un buque petrolero que navegaba por la zona informó haber visto una gigantesca bola de fuego explotar en el cielo a varios kilómetros de altura, seguida de fragmentos cayendo al océano. El hidroavión de rescate había sufrido una explosión en pleno vuelo, probablemente provocada por una fuga de vapores de combustible en el interior de la cabina, un defecto técnico conocido en ese tipo de modelo. En un solo día, 27 hombres habían perdido la vida en la misma región. La Marina de los Estados Unidos inició una investigación exhaustiva que dio lugar a un informe de más de 500 páginas. La conclusión oficial fue que el teniente Taylor se había desorientado espacialmente, confundiendo las Islas Bahamas con los Cayos de Florida, lo que lo llevó a adentrarse en el Océano Atlántico abierto en lugar de regresar al continente. Sin embargo, al no encontrarse jamás los restos de las aeronaves, el informe final calificó la causa del accidente como razón desconocida. Fue esa etiqueta de razón desconocida la que encendió la mecha de la especulación universal. En 1964, el escritor Vincent Gaddis acuñó por primera vez el término «el Triángulo de las Bermudas» en una revista de misterio, delimitando un área geográfica imaginaria entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la costa de Miami. A partir de ese momento, el vuelo 19 se convirtió en el caso pilar de una serie ininterrumpida de teorías sobrenaturales y pseudocientíficas. Se sugirió que la escuadrilla había sido abducida por naves extraterrestres, que habían sido engullidos por una distorsión en el espacio-tiempo, o que la mítica tecnología de la civilización perdida de la Atlántida, supuestamente sepultada bajo las Bahamas, estaba generando anomalías magnéticas que destruían los sistemas de navegación. Pero, ¿qué dice la ciencia moderna sobre lo que realmente ocurrió aquella tarde de 1945? Durante las últimas décadas, oceanógrafos, meteorólogos e investigadores marinos han analizado el caso con herramientas avanzadas, desarmando gran parte del mito y revelando una cadena de fallos humanos y condiciones naturales extremas. En primer lugar, los expertos señalan que el teniente Charles Taylor acababa de ser transferido a la base de Fort Lauderdale y no estaba familiarizado con la geografía local del Atlántico, a diferencia de su experiencia previa en el Pacífico. La falla simultánea de las brújulas es un fenómeno que puede ocurrir cuando un avión sufre un fallo eléctrico menor, o cuando el piloto cae en la desorientación espacial, una condición psicológica letal en la aviación donde el cerebro del piloto rechaza lo que indican los instrumentos de vuelo y confía erróneamente en sus sensaciones visuales. En segundo lugar, las condiciones meteorológicas se volvieron catastróficas al caer la noche. Se desató una tormenta inesperada con olas de más de 15 metros de altura y vientos de fuerza de huracán. Si los aviones se quedaron sin combustible sobre un mar embravecido en la oscuridad total, un impacto contra el agua a más de 200 km por hora habría pulverizado las estructuras de aluminio en cuestión de segundos, hundiendo los restos a miles de metros de profundidad en las fosas del Atlántico. Además, la corriente del Golfo, una de las corrientes marinas más rápidas y potentes del mundo, atraviesa precisamente esa zona geográfica. Esta corriente actúa como una gigantesca cinta transportadora de agua que puede dispersar los restos flotantes de un accidente a cientos de kilómetros de distancia en cuestión de pocas horas. Lo que explica perfectamente por qué los equipos de búsqueda no encontraron ningún rastro en los días posteriores. En cuanto al Triángulo de las Bermudas como zona maldita, las estadísticas oficiales de la Guardia Costera de los Estados Unidos y de la aseguradora marítima Lloyd's de Londres han demostrado de manera concluyente que el número de desapariciones en esta región no es mayor que en cualquier otra parte del océano con un tráfico marítimo y aéreo similar. El Triángulo de las Bermudas es una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, cruzada diariamente por miles de cruceros, cargueros y vuelos comerciales sin que ocurra incidente alguno. A pesar de que las explicaciones racionales son abrumadoras, el misterio del vuelo 19 conserva un halo de fascinación trágica que se niega a morir. A lo largo de los años, varias expediciones submarinas de alta tecnología han intentado localizar los restos de los 5 Avenger en el fondo del océano. En mayo de 1991, una expedición de búsqueda de tesoros anunció haber encontrado 5 aviones de la Segunda Guerra Mundial alineados en el lecho marino frente a las costas de Florida. El mundo sostuvo la respiración pensando que el enigma del vuelo 19 estaba finalmente resuelto.
Sin embargo, tras analizar los números de serie de los motores sumergidos, se descubrió que pertenecían a otros accidentes individuales ocurridos en diferentes fechas de entrenamiento. El verdadero vuelo 19 seguía oculto bajo el agua. El vuelo 19 representa el choque definitivo entre el exceso de confianza de la tecnología humana y la fuerza impredecible de la naturaleza. Nos recuerda que, incluso en una era donde creemos tener controlado cada metro cuadrado del planeta mediante satélites y radares, el océano sigue siendo un territorio inmenso, oscuro e implacable. Aquellos 14 aviadores no volaron hacia otra dimensión ni fueron víctimas de fuerzas alienígenas. Fueron jóvenes soldados atrapados en una trampa mortal de desorientación, fallos mecánicos y mal tiempo, cuyo trágico final dio origen a una de las leyendas más perdurables de la historia moderna. Y mientras sus restos sigan descansando en las profundidades silenciosas del Atlántico, el vuelo 19 continuará volando en la memoria colectiva como el enigma supremo del mar. Y así, el vuelo 19 se hundió en el mito. ¿Crees que fue un trágico error humano o que el Atlántico aún nos oculta algo más? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete a Mundo Curioso y nos vemos en el próximo enigma. Hasta la próxima.